En octubre de 1990, una llamada telefónica volvió a destruir a la familia más famosa de Europa. Carolina de Mónaco tenía 33 años cuando le dijeron que la lancha de su esposo había explotado en medio del mar. En segundos, la vida que había intentado reconstruir después de la muerte de Grace Kelly se derrumbó otra vez. Y lo más inquietante era que la tragedia parecía repetir exactamente la misma maldición que había perseguido a su madre años antes. Una muerte repentina, cámaras alrededor y una mujer obligada a sonreír mientras todo se rompía por dentro. Pero la verdadera historia de Carolina nunca fue la del lujo o las galas reales. Detrás de las fotografías perfectas, existía una mujer marcada por pérdidas, humillaciones y un dolor tan fuerte que incluso llegó a perder el cabello por el impacto emocional. Aunque Europa la veía como el símbolo de la elegancia de Mónaco, muy pocos entendían lo que realmente ocurría lejos de las cámaras. Si te interesan las historias reales que nadie te contó así, suscríbete, porque hoy vamos a conocer la historia de Carolina de Mónaco, la princesa que parecía tenerlo todo, pero terminó perdiéndolo una y otra vez. 1. La hija del cuento de hadas. Carolina nació en enero de 1957 dentro del Palacio de Mónaco, convertida desde el primer día en el símbolo del cuento de hadas más famoso de Europa. Era la hija de Grace Kelly y de Rainiero III, una familia observada constantemente por la prensa mundial. Pero detrás de las fotografías perfectas existía una realidad mucho más fría. Desde niña aprendió que una princesa debía esconder el dolor y sonreír, incluso cuando estaba sufriendo. Grace intentó prepararla para ese mundo enseñándole disciplina, elegancia y control absoluto frente a las cámaras. Mientras otros jóvenes podían equivocarse lejos del público, Carolina creció perseguida por fotógrafos en cada viaje, amistad o salida nocturna. Muy pronto entendió que su vida jamás le pertenecería del todo. Durante la adolescencia, estudió en Inglaterra y luego en París, donde intentó vivir con algo más de libertad. Era brillante, hablaba varios idiomas y estudiaba en la Sorbona, pero cuanto más buscaba una vida normal, más fascinación despertaba en la prensa europea. A finales de los años 70, ya era una de las mujeres más fotografiadas del continente. Y entonces apareció Philippe Junot, un empresario mayor que ella y famoso por sus excesos. Carolina creyó haber encontrado a alguien que la veía como mujer y no como princesa. Pero Grace Kelly observó aquella relación con miedo desde el principio. Aún así, Carolina siguió adelante sin imaginar que aquel romance terminaría convirtiéndose en su primera gran tragedia pública. 2. El matrimonio que se derrumbó frente al mundo. La boda de Carolina y Philippe Junot en 1978 fue presentada como un nuevo cuento de hadas para Europa. Millones siguieron la ceremonia, mientras la prensa mostraba lujo, glamour y felicidad. Pero detrás de las cámaras, Rainiero III desconfiaba profundamente de Philippe y Grace. Kelly temía que su hija estuviera confundiendo rebeldía con amor. Muy pronto sus peores miedos se hicieron realidad. Philippe siguió rodeado de fiestas, rumores e infidelidades mientras Carolina intentaba sostener la imagen pública del matrimonio. Las revistas comenzaron a publicar fotografías humillantes de su esposo con otras mujeres y el fracaso sentimental de la princesa se convirtió en espectáculo internacional. Todo explotó cuando aparecieron imágenes de Philippe con varias modelos durante unas vacaciones en Estados Unidos. Carolina entendió entonces que el matrimonio estaba destruido. El divorcio llegó apenas 2 años después de la boda y provocó un escándalo enorme dentro de la dinastía Grimaldi. Aunque intentó mostrarse fuerte, aquella separación dejó una herida profunda en su relación con el amor y con la prensa. Pero cuando parecía empezar a reconstruirse, ocurrió algo todavía peor. En septiembre de 1982, Grace Kelly murió en un accidente de automóvil en las carreteras de Mónaco. Carolina tenía apenas 25 años, y fue ella quien tuvo que sostener a su familia mientras despedía a la única persona que realmente la comprendía dentro del palacio. 3. El amor que parecía salvarla. Después de la muerte de Grace Kelly, Carolina quedó emocionalmente destruida, pero entonces apareció Stefano Casiraghi, un joven empresario que la trataba como una mujer normal y no como una princesa. Con él volvió a reír, a viajar y a sentir que todavía podía construir una vida lejos del dolor. La relación avanzó rápido y juntos formaron la familia que Carolina siempre había soñado. Tuvieron 3 hijos, Andrea, Charlotte y Pierre, y pasaban largas temporadas en la Provenza, lejos de la presión de Mónaco. Por primera vez, Europa veía a una Carolina tranquila, más madre que princesa.
Incluso Rainiero III creía que Stefano había logrado salvar emocionalmente a su hija. Pero mientras recuperaba estabilidad, Stefano desarrolló una peligrosa obsesión por las carreras de lanchas offshore, uno de los deportes más mortales del mundo. Carolina vivía aterrorizada cada vez que competía y le rogaba que abandonara las carreras. Él prometía hacerlo algún día, convencido de que nada podía ocurrirle. En octubre de 1990, durante una competición frente a la costa francesa, la lancha de Stefano salió despedida tras impactar contra una ola. Murió prácticamente en el acto. Carolina recibió la noticia mientras desayunaba con sus hijos y solo pudo repetir 2 palabras. Otra vez una muerte repentina, otra vez las cámaras, otra vez el amor arrebatado sin despedida. 4. La princesa que se rompió en silencio. El funeral de Stefano fue seguido por millones de personas. Carolina caminó detrás del ataúd, sosteniendo a sus hijos mientras intentaba mantenerse firme frente a las cámaras. Pero lejos del público, ocurrió algo todavía más devastador. El dolor fue tan extremo que su cuerpo comenzó a derrumbarse. Semanas después empezó a perder el cabello, y los médicos le diagnosticaron alopecia provocada por estrés traumático severo. La situación llegó a ser extrema. Perdió gran parte del cabello, las cejas y las pestañas. Para una mujer criada bajo la presión constante de la imagen pública, aquello fue devastador. Se encerró durante meses lejos de las cámaras y utilizó pelucas mientras Europa seguía viéndola como un símbolo de elegancia. Cuanto más perfecta parecía por fuera, más destruida estaba por dentro. Durante años desapareció casi por completo de la vida pública. Se refugió con sus hijos en la Provenza y lentamente comenzó a reconstruirse. Su cabello volvió a crecer y reapareció con el famoso corte corto, que terminaría convirtiéndose en una de sus imágenes más reconocidas. Pero aquella nueva Carolina ya no era la misma mujer que había sido antes de Stefano. Y cuando parecía recuperar estabilidad, llegó otro desencanto. A finales de los años 90, inició una relación con Ernesto Augusto de Hannover, un príncipe conocido tanto por su fortuna como por sus escándalos. Lo que parecía una nueva oportunidad sentimental, terminó convirtiéndose en otra relación marcada por el desgaste, el alcohol y las humillaciones públicas. 5. La mujer que aprendió a sobrevivir. En 2005, llegó otra pérdida devastadora, la muerte de Rainiero III. Carolina volvió a caminar detrás de un ataúd familiar después de haber perdido ya a su madre, al amor de su vida y también la ilusión de su tercer matrimonio. Aunque seguía apareciendo impecable en actos oficiales, llevaba años sosteniendo un desgaste emocional enorme. Con el tiempo empezó a alejarse de la exposición pública y se concentró en sus hijos, sus nietos y las actividades culturales del Principado. Poco a poco dejó de intentar ser la princesa perfecta que el mundo esperaba y comenzó a vivir más para sí misma que para la imagen de los Grimaldi. Pero hubo algo que nunca logró superar del todo. Personas cercanas a la familia aseguraron que cada aniversario de la muerte de Grace Kelly y Stefano Casiraghi, Carolina visitaba sola la cripta familiar y permanecía allí durante horas en silencio, como si siguiera hablando con ellos. Hoy, décadas después de convertirse en una de las mujeres más fotografiadas de Europa, Carolina de Mónaco sigue representando elegancia y fortaleza. Pero detrás de esa imagen permanece la huella de todo lo que sobrevivió. Y quizás por eso su historia impacta tanto, porque detrás de los palacios y las coronas existió una mujer que tuvo que levantarse una y otra vez mientras la vida parecía empeñada en arrebatárselo todo. La historia de Carolina de Mónaco no es realmente una historia sobre riqueza o glamour. Es la historia de una mujer criada para ocultar el dolor mientras todo a su alrededor se derrumbaba. Una princesa que pasó décadas sosteniendo a su familia, sobreviviendo a pérdidas imposibles y aprendiendo que incluso el privilegio más extremo no puede proteger a nadie del sufrimiento. Y quizás por eso sigue despertando tanta fascinación, porque detrás de cada fotografía perfecta existía alguien profundamente humano. Una hija que perdió a su madre demasiado pronto, una esposa que enterró al amor de su vida, una mujer que siguió sonriendo mientras intentaba recomponer pedazos de sí misma que nunca volvieron a ser iguales. ¿Crees que Carolina realmente logró encontrar paz después de tantas tragedias, o simplemente aprendió a convivir con el dolor? ¿Tú habrías podido seguir adelante después de perder tanto? Suscríbete para más historias como esta, porque las historias más impactantes de la realeza muchas veces son las que el mundo creyó entender, pero jamás conoció de verdad.